Ha liderado diversas iniciativas en materia de innovación y emprendimiento con una amplia y sólida trayectoria en el ámbito académico y empresarial. Ha impulsado la colaboración entre empresarios, investigadores, tecnológicos y emprendedores con el propósito de incorporar soluciones tecnológicas y de innovación al mercado. Él es Juan Alberto González, que en este momento nos está acompañando. También tenemos a la directora general de Intangible X, Paulina de la Torre González. Ya lleva una trayectoria de más de 7 años en evaluación de empresas y activos tangibles y más de 10 años como médico especializado en gastroenterología. También es directora general de Progressive World. Se destaca por su enfoque en maximizar el valor de estos activos. Ha liderado más de 80 proyectos en distintas industrias y ha compartido sus conocimientos en reconocidas instituciones. Entonces, tenemos unas personas que tienen dos perfiles demasiado interesantes, que sé que en este espacio nos van a aportar muchísimo conocimiento de aprendizaje. Los invitamos a que si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, lo pueden hacer o levantando la mano o ya al final destinaremos un espacio, aproximadamente de unos 10 minuticos, como para que ustedes despejen las dudas que tengan en el momento. Al chat les acabo de compartir el listado de asistencia para que por favor los que vayan entrando lo vayan diligenciando. Para nosotros es muy importante contar con su registro. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le damos inicio en este caso a el señor Juan Alberto González y la señora Paulina de la Torre González, quien dará inicio presentando a la Universidad Panamericana de México y ya pues entramos en el webinar. Entonces, muchas gracias, bienvenidos a la red de Whitro. Gracias, Fernanda, por la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes en esta tan importante red que es Whitro. Nos sentimos muy honrados como Universidad Panamericana en formar parte de la misma y uno de los primeros elementos con los cuales, con la ayuda de cada uno de ustedes, queremos presentar a la universidad es compartirles a través de Paulina pues la relevancia que deberíamos de tener todas las universidades de la región y del mundo, por supuesto, en hacer que la evaluación de los activos intangibles de propiedad intelectual en las universidades, surgidos de las universidades, realmente puedan, a través de esta vía de la evaluación adecuada y correcta que nos comentará Paulina y de estas herramientas, pues tener una aproximación al mercado adecuada y congruente con el esfuerzo y los resultados de las investigaciones que surgen de las universidades. Si me lo permiten, quisiera compartir la pantalla para hablar de manera breve de lo que es el perfil de la Universidad Panamericana. Entonces, ahora lo hago. Sí, ya deben compartir. ¿Ahí lo ven ya, la pantalla? Claro que sí, lo estamos viendo. Bien, pues bueno, nuestra Universidad Panamericana es una universidad que tiene 57 años de existencia. En este año estamos festejando ese aniversario número 57 y es una universidad que está en 3 campus dentro de lo que es el territorio mexicano, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de Aguascalientes. La comunidad estudiantil que atendemos al día de hoy son cerca de 17,000 alumnos, 16,947 alumnos de manera precisa en cada uno de estos campus. También es importante, cara a lo que presentará Paulina, entender que la evolución de la Universidad Panamericana ha seguido una trayectoria que inició con un énfasis en la docencia y hoy ya hay un énfasis muy centrado en cómo la docencia se ve robustecida a través de elementos de investigación de carácter científico y a través de esto cómo buscar que estos impactos de la investigación se concreten a través de mecanismos de transferencia. De ahí que esta diapositiva que ahora comparto con ustedes, pues habla de manera particular de esta evolución. Tenemos 641 profesores de tiempo completo con esta especificidad en cuanto a perfil. 34% de ellos cuentan con estudios de doctorado, 48% con estudios de especialidad y maestría y solo el 18%
con nivel licenciatura. Esto, por supuesto, habla de esta trayectoria que les compartía de una universidad que ha fortalecido la tarea de docencia hacia y con la tarea de investigación de carácter científico. En esa misma línea, hacerles saber, en México existe un sistema que es el Sistema Nacional de Investigadores, que es un sistema que agrupa a los investigadores que, cumpliendo ciertos criterios de calidad y de impacto en la labor científica, logran pertenecer a este sistema nacional donde están los investigadores de mayor alto alcance que tiene el país. Como ustedes lo ven aquí, del 2018 al 2024 ha habido una constante evolución y crecimiento de la forma en la que nosotros hemos estado integrando la fortaleza científica a través de nuestros investigadores, de forma tal que, de acuerdo a los esquemas y descripciones que ven en la parte inferior de la diapositiva, podemos ver que tenemos investigadores en cada uno de los niveles que tiene este sistema, desde candidato hasta doctores eméritos. Hoy forman ya parte de nuestra universidad en el ámbito de la investigación de carácter científico. Esto, como lo decía hace un momento, también persigue la posibilidad de que esta investigación que hace la universidad pueda encontrar, a través de un ecosistema de innovación y transferencia con el que hoy cuenta la universidad, el camino correcto y adecuado para que pueda impactar esa investigación en la solución de ciertos elementos que aquejan a la sociedad y también, por supuesto, a las empresas, para hacer transitable ese conocimiento hacia un impacto hacia la sociedad a través de lo que ya comentábamos hace un momento. Qué pena, señor Juan, usted está pasando las Sí. diapositivas, es que ¿No se ven? ya. Ahora sí, por Ahí el se chat ve nos estaban el cambio. escribiendo, sí, estaban preguntando que no avanzaba, pero ya ahora sí las vemos todos. Ya, perfecto. Bueno, Gracias. esto era un poco dar cuenta de la evolución de la investigación científica y de la, vamos a decirlo, de la integración de estas capacidades de investigación que nuestra universidad ha dado a través de los años, el ecosistema que platicaba con ustedes. Y ahora, si me siguen, hay un par de diapositivas que hablan también del cuidado y la inmersión que la Universidad Panamericana tiene en el ámbito de internacionalización de su calidad educativa. Aquí ustedes ven algunos de los rankings. Señor Juan, qué pena lo interrumpo. ¿Será que puede colocar las diapositivas en vista completa? Ahí hay A un ver, iconito. Acá abajo, ajá, más para allá hay un iconito que es como un cuadrito. ya lo puse, pero no sé por qué no No, aparece. veo que no lo dejan. Sí, señor. Pues yo creo que ahí estamos viendo todos bien. No sé si todos están visualizando bien. Sí, bien. Entonces, a partir de lo que comentaba, evidentemente esta evolución de las capacidades de investigación que tiene nuestra universidad asociadas a la enseñanza, con la que surgió fuertemente la visión formativa de la universidad, nos hace partícipes para poder estar inmersos en estos rankings que buscan evaluar el nivel de impacto que tiene la labor de una universidad o de las universidades en diversos elementos a nivel internacional. Y bueno, aquí ustedes ven algunos de los indicadores en los cuales la Universidad Panamericana figura dentro del top 5 en alguno de ellos. En el caso de este año 2024, nos dieron el número 1 en cuanto a universidad privada en México en calidad de enseñanza, y la tercera a nivel de educación, la segunda, perdón, a nivel de educación privada en México. Y bueno, hay algunos elementos que si me siguen lo podrán ver. Estos son otros indicadores también importantes que hablan de la trascendencia de la labor académica e investigación que tiene la universidad. Y bueno, uno de los elementos que también nos hacen tener una clara identificación con Whitero es cómo tratar de colaborar a la atención de estos objetivos de sostenibilidad que plantea la ONU y que efectivamente buscan contribuir a la mejora de manera general en la calidad de vida de quienes habitan este planeta. Y ahí también nosotros hemos hecho inversiones importantes, compromisos relevantes que nos hacen hoy figurar también en estos indicadores, como ya lo pueden ver en la diapositiva. Y bueno, un poco más enfocándonos a la labor de investigación, como verán ustedes, hay una producción que históricamente ha venido creciendo desde el 2014 al 2024 en cuanto a cantidad y calidad. Ustedes verán que llegó un punto en el 2020 donde teníamos 430 artículos indexados,
y al día de hoy tenemos 142, y esto también habla de un compromiso que nosotros estamos haciendo fuertemente por no solo privilegiar la cantidad, sino que también dar un paso importante a incrementar la calidad de las publicaciones. Es decir, empezar a trabajar mucho más, a buscar entrar en cuartiles 3, 2 y algunos más, por supuesto, y no necesariamente solo hablar de una calidad que nos haga estar dentro de los rankings, sino tener una figura relevante en estos indicadores también es relevante, y por eso es que esta curva, aunque reduce en cantidad, en calidad, hay un aumento importante en cuanto a las participaciones de nuestra labor científica. Aquí hay un comparativo que tenemos con otras universidades mexicanas y cómo se comporta de manera particular la evolución del área científica en nuestra universidad. Hoy día tenemos estas áreas de investigación: ingeniería, ciencias jurídicas, humanidades, ciencias económicas empresariales, educación, pedagogía, ciencias de la comunicación, hospitalidad de alimentos y ciencias de la salud en cuanto a medicina y enfermería. Y un poco ya dando entrada a la participación de Paulina, compartir con ustedes la intención que tiene nuestra universidad a partir de los resultados de la investigación es cómo incentivar a que nuestros investigadores y en general la infraestructura que tiene la universidad opere y contribuya para que estos resultados logren ser transferibles hacia la sociedad. De aquí que esta gráfica nos muestra alrededor de los últimos 4 años, del 21, 3 años del 21 al 24, hemos tenido un mero creciente de notificaciones de invención en donde los investigadores comienzan a tratar de visualizar cómo su investigación en el ámbito científico puede tener una implicación relevante en el ámbito tecnológico, y eso nos ha hecho evolucionar de suerte tal que hoy tenemos 25 solicitudes de invención, que todas ellas están vinculadas a procesos de atención de ciertas necesidades de carácter industrial en su mayor cantidad, y otras también hacia el impacto del sector social. Y bueno, en nuestro modelo de transferencia mezcla el modelo push y el modelo pull, en donde de alguna manera lo que buscamos es equilibrar entre estas dos visiones de la generación de una oferta tecnológica basada en las capacidades de investigación de la universidad, y también una escucha activa de lo que la industria y el sector social en lo general comienzan a sentir como aspectos necesarios que deben de ser abordados por el conocimiento científico para llegar a una solución pertinente. Con ello, es de manera muy breve y de manera general en estos datos presentarles lo que es la Universidad Panamericana en este ámbito de la red WITRO, agradecer la bienvenida que nos dan, y con esto ponemos ya el uso de la voz en manos de Paulina, quien agradezco mucho la alianza que ha hecho con la universidad, sobre todo para tratar de visibilizar la relevancia que tiene para el ámbito universitario el aproximarnos justamente a temas de transferencia del conocimiento de la propiedad intelectual mediante elementos de evaluación de estos activos intangibles de PEI. Entonces, si me lo permiten, cedo la palabra ahora a Paulina. Claro que sí, muchas gracias, señor Juan, por su intervención. Paulina. Hola, buen día. Es un Sí. gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Y como bien comentaba Juan Alberto, yo les voy a compartir el día de hoy, también me voy a permitir compartir mi pantalla. Claro que sí. Vamos viendo. Ay, mientras va compartiendo pantalla, recuerden diligenciar el listado de asistencia para poder compartir las memorias y demás información. Bueno, el día de hoy lo que yo les quiero compartir es precisamente la relevancia que tiene la Paulina, qué evaluación. pena, te interrumpo. Estás proyectando, pero estás proyectando como la misma pantalla del Teams. Nos estamos viendo todos, ajá, como en la visual. A ver, Entonces, ya me como- estaba. Que no me da la opción, déjame ver si, ya me da la opción de compartir. Ahora sí ya la pueden ver. Ahora sí, y le das, exacto, y ahora vista completa, como para que podamos verlo un poquito más grande. Ahí ya lo pueden visualizar bien. Perfecto, sí, lo estamos Ok. viendo bien. Muy Gracias. bien, entonces, vamos con mucho gusto. Vamos abordando el tema sobre la evaluación de la propiedad intelectual y cuál es su relevancia
para que realmente puedan funcionar como herramientas que impulsen esta innovación, esta industrialización sostenible en las empresas y que sea valorado todo este conocimiento que se genera en las instituciones educativas. Entonces, para comenzar, creo que tenemos que visualizar quiénes están participando antes de siquiera poder hablar de lo que es la evaluación, para poder comprender el contexto en el que nos encontramos. Por un lado, está el empresario. Está una persona con quien, pues yo tengo muchos años conviviendo porque es con quien tengo el trato directo, que solicita nuestros servicios en tema de evaluación de la propiedad intelectual. Y dos temas que yo escucho recurrentemente es hablar sobre la rentabilidad y la productividad. Cuando hablamos de rentabilidad, en términos muy sencillos, a lo que se refiere es que lo que está invirtiendo ese empresario quiere que le reditúe económicamente más de lo que le costó financiar esa inversión. Entonces, quiere que lo que él lleva a cabo, las actividades, los proyectos, sean evidentemente un beneficio económico para la organización. Y por otro lado, se menciona mucho el tema de la productividad, que es esa relación entre una actividad que yo estoy relacionando y la inversión que realizo tanto en tiempo como en recursos. Y mientras yo tenga que invertir una menor cantidad de tiempo y recursos para obtener los mismos resultados, pues estoy siendo más productivo. Entonces, creo que es importante que tengamos en mente que estos son dos conceptos que al empresario le interesan y mucho. Por otro lado, tenemos al científico, que es aquella persona que está en ese constante ímpetu, en esa constante búsqueda por generar nuevos conocimientos que efectivamente pueden tener una aplicación tanto en el campo industrial como en el campo comercial. Por ejemplo, puede ser que se desarrolle un material que pueda mejorar la calidad de un producto y que a la vista del consumidor esto sea muchísimo más atractivo, que tenga una vida útil más prolongada y que por lo tanto sea un producto más sostenible. Por otro lado, puede ser que también genere una modificación en una maquinaria que ya existe, en un dispositivo que ya existe, en donde, no sé, podríamos decir que al estar cortando materia prima, digamos, piel para fabricar cualquier producto, en vez de hacer los cortes de forma circular, diseñe que deben de ser en otra figura, de una forma ovalada o de formas distintas, de manera que se aprovecha más la materia prima y existen menos mermas, disminuyen las mermas. Aquí se generan, por ejemplo, modelos de utilidad. O puede ser que el científico también pueda desarrollar alguna formulación en donde al adicionárselo, por ejemplo, en el proceso de producción de pinturas, con este aditivo, sea posible que utilicemos una menor cantidad de materia prima para generar el mismo producto con una excelente calidad, pero esto nos va a permitir reducir los costos de fabricación al estar empleando menor cantidad de materia prima. Entonces, el científico sí, efectivamente es quien genera este conocimiento, pero también hay que tener en cuenta que esto se busca que tenga una aplicación ya sea en el campo industrial o comercial. Entonces, tenemos a las dos partes que tienen su foco en puntos específicos. Pero ¿cómo vamos a hacer que exista un punto de convergencia, un punto de intersección entre estas dos partes? Ya sabemos que el empresario busca que sea algo claramente visible en términos económicos. Y por otro lado, tenemos a la persona que genera el conocimiento, al científico, que busca innovar, que busca crear esa propiedad intelectual y que tenga una aplicación en términos industriales o comerciales. El punto de intersección aquí es la evaluación, en donde a través de este proceso podemos efectivamente determinar cuál es el beneficio económico a futuro que tiene esta propiedad intelectual que con tanto interés está generando el científico y que podamos determinar también cuál es esa relevancia que tiene todo el trabajo que viene por detrás a fin de poderse crear la propiedad intelectual. Entonces, este punto de intersección debe de ser determinado de una forma muy confiable. Y aquí es importante destacar que cuando hablamos de una propiedad intelectual que la vamos a estar aplicando a nivel de las empresas,
podemos definir esto como un activo intangible. ¿Por qué es relevante que sepamos que estos son activos intangibles? Porque debemos poder determinar exactamente cuáles esas características que le dan la calidad de activo intangible y de ahí se desprende cómo es que se lleva a cabo un proceso de evaluación que sea confiable. Rápidamente les voy a abordar aquí en México cómo se determina que sea algo un activo intangible. Sé que en diferentes partes del mundo van a existir variaciones, pero de cualquier manera sí existen lineamientos que son más o menos generalizados. Entonces, vamos a platicarlo rapidísimo esto, nada más para ponernos en contexto. Uno, esta propiedad intelectual deben de ser activos no monetarios. Aquí no vamos a hablar de Bitcoin, criptomonedas, nada de eso. Ni vamos a hablar de divisas, porque las divisas pues son medios de cambio como tal y no tienen valor per se. Deben de ser identificables. Debemos de poder decir, esta es mi activo intangible, esta es mi propiedad intelectual. No pueden quedar en ideas, deben de plasmarse. ¿Y cómo podemos identificarlos? De dos formas muy sencillas. Uno, que lo podamos separar. Si nosotros tenemos una patente, un modelo de utilidad, nosotros perfectamente podemos identificarlo y separarlo de la unidad económica que esté obteniendo el beneficio a través de ello, ya sea que se rente, que se venda, que se licencie, que se intercambie, etcétera. Y la unidad económica no deja de ser unidad económica si se decide en un momento dado separarlo, identificar esa propiedad intelectual. Son entes o cosas diferentes, independientes. Y en segundo lugar, otra forma de identificarlos es que surjan de un derecho contractual. Hay ocasiones en donde quizá no los podemos vender, rentar, licenciar o intercambiar, pero sí existe un contrato en donde se da la exclusividad de uso de algo. Por ejemplo, en las licitaciones. Las licitaciones es un claro ejemplo. Cuando se va a llevar a cabo aquí, por ejemplo, en México, una construcción de un tramo carretero, el gobierno puede llevar a cabo un concurso en donde se puedan sumar diferentes empresas constructoras para que puedan ganar esa licitación, ese concurso y tengan el derecho exclusivo de llevar a cabo ese tramo de construcción carretera. Aquí no estamos hablando quizá de una patente, de un modelo de utilidad, de esas figuras, pero sí estamos hablando de un derecho contractual exclusivo que genera un beneficio económico. Y al punto que quiero llegar básicamente es el tercero. Todo activo intangible debe de tener la capacidad de generar beneficios económicos a futuro y debemos de ser capaces de identificar cómo. Me aumenta ventas, me disminuye costos, me disminuye gastos, es una combinación de todo, de diferentes maneras, pero tenemos que poder determinarlo. Y ahí es donde está el punto de convergencia del que les estaba hablando entre el interés del empresario de conocer cómo se va a beneficiar a través de la implementación de esta propiedad intelectual y la parte del científico de que efectivamente se reconozca todo el trabajo, todo lo que hay detrás para la generación de esa propiedad intelectual que le va a beneficiar a quien lo esté aplicando ya como tal. Y finalmente, el cuarto punto es que debe existir un control legal que va a otorgar la exclusividad de uso. Cuando se genera una patente, por ejemplo, se hace aquí en México todo un proceso para poderla registrar y al final se otorga un título. Y ese título de patente establece a quién le pertenece y la vigencia. Aquí tienen una vigencia, por ejemplo, de 20 años. Entonces, ahí tenemos la fecha en la que se presentó, la fecha en la que se comienza a utilizar y todo el tiempo que va a poder estar en uso de manera exclusiva antes de que esa información se haga pública a todas las personas. Entonces, una vez habiendo conocido de lo que estamos hablando, que es propiedad intelectual, que esta propiedad intelectual aplicada ya de manera práctica en las empresas, estamos hablando de activos intangibles. Parecería que es redundante decir que en el proceso de evaluación lo que buscamos determinar es el valor. Pero la realidad es que no, es algo redundante, porque existen dos conceptos que en muchas ocasiones se utilizan de manera intercambiable
como si fueran lo mismo y se pierde el foco y son cosas diferentes. Me refiero al precio y al valor. Lo voy a comentar con un ejemplo muy sencillo, nada más para aterrizar cuáles son las diferencias y por qué es importante que tengamos bien claro que al evaluar determinamos el valor y no el precio. Si, por ejemplo, el domingo, en la mañana salen a caminar y llegan a una tiendita, a un Walmart, a cualquier lugar donde ustedes puedan comprar una botella de agua, se acercan a los refrigeradores, lo abren, sacan la botellita, se van a la caja para pagarlo y pues ya cuando lo pasan ahí por la máquina registradora les dicen que son 10 pesos, ¿no? Por la botella. Entonces, pues ustedes sacan los 10 pesos y lo pagan. La persona de atrás trae otra botella igual de agua. Cuando llegue su turno, va a pagar esos mismos 10 pesos. Es decir, el precio de esa botella es algo objetivo. Así como a ti te solicitaron dar los 10 pesos, se lo van a pedir a la persona de atrás y a la otra que venga. Sin embargo, si sucede que en algún momento empiezan a escasear esas botellitas de agua por la situación que ustedes quieran, situaciones climáticas, etcétera, y hay muy pocas, es muy probable que el precio de esa botellita ya no sea de 10 pesos. Quizás incremente a 15, 20 pesos. Y va a ser parejo. De igual manera, si vas a la tienda, vas a pagar los 15 pesos y el de atrás también y todas las que vengan. Pero va a estar sujeto ese precio a la oferta y la demanda. Si hay pocas botellitas, el precio se va a incrementar. Si empieza a haber una abundancia excesiva, el precio va a disminuir. Por lo tanto, el precio es volátil. Va a depender de estos factores que les estoy comentando. Sin embargo, supongamos que ese mismo domingo, en lugar de salir, caminar e ir a comprar la botella, decidieron salirse a correr. Y salieron a correr sus 5 o 10 kilómetros, pero está haciendo un solazo, está haciendo muchísimo calor. Entonces, llegan de igual manera a esa tienda, pero ahorita van con una sed que es impresionante, porque vienen cansados, vienen deshidratados y demás. Entonces, cuando ustedes ven esa botellita, para ustedes va a ser así como el oasis, van a decir, por fin, ya voy a poder tomar agua. Entonces, el valor de esa botella para ustedes es mucho mayor que el de la persona que viene atrás, que pues ni fue a correr, ni está deshidratada, ni se está muriendo de sed. Simplemente va a ir por su botella de agua. Los dos van a pagar los 10 pesos, el precio, pero el valor es muy diferente, porque el valor es subjetivo y depende de la retribución que uno obtiene a partir de ello. Aquí, por lo tanto, no está sujeto a la oferta o la demanda, porque aquí no importa si hay muchas o pocas botellitas, el valor para la persona que llegó corriendo y está deshidratado es inmenso, es muy grande y por lo tanto no es volátil. Entonces nos vamos a centrar en este segundo concepto, que es el del valor, precisamente. ¿Qué implica evaluar? Para evaluar, nosotros debemos de conjuntar diferentes áreas para poder determinar efectivamente ese potencial beneficio económico a futuro que les comenté hace unas láminas. Primeramente, tenemos que saber cómo se está desarrollando esa industria, ese sector en el que va a tener aplicación la propiedad intelectual. Y no solo cómo se está desarrollando hoy, tenemos que comprender cómo se ha desarrollado históricamente, cuál ha sido la tendencia, cuál ha sido el crecimiento. Al día de hoy también es interesante conocer todo eso, pero también tenemos que investigar cómo se prevé que sea en un futuro. Si va a tener un crecimiento favorable, si se espera que se ralentice, si quizá va a tener unos retos muy interesantes que van a poner en ciertas dificultades. Tenemos que conocer las tendencias. Eso es para tener un panorama general de qué estamos hablando. En segundo término, el contexto económico es muy importante, porque no es lo mismo la industria de quizá la producción de muebles de madera aquí en México a en otras regiones del mundo. Depende mucho de la situación económica, política que se está viviendo y de ahí que el desarrollo que ha tenido históricamente, el que tiene hoy en día y el que se prevea al futuro, también es relevante conocer. Ese horizonte de tiempo siempre lo tenemos que tener en consideración. No nos podemos centrar al día de hoy, porque lo que vamos a hacer es proyectar a futuro.
pero no podemos dejar sin voltear a ver hacia atrás, porque voltear hacia atrás también nos permite entender cuestiones que están sucediendo en el presente. Entonces, una vez que tenemos el conocimiento en esas dos áreas, podemos avanzar ahora sí a temas más técnicos en cuanto al análisis de información financiera histórica, si es que existe. Yo sé que en muchos casos no existe, pero si es que existe, es una herramienta que también nos puede ayudar, voltear hacia el pasado y poder ver cuál ha sido el comportamiento. Y a veces no sabemos cuál es el comportamiento que ha tenido ya la propiedad intelectual aplicada en una determinada empresa como tal, pero sí podemos conocer quizá el comportamiento en cuanto a la información financiera histórica de empresas que se desarrollan en esa industria, para ver qué es lo normal en esa empresa, cuáles son los crecimientos que ya en las empresas en particular, empresas públicas generalmente es cuando podemos acceder a esa información, cuáles son los márgenes que tienen, cómo se han desarrollado en estos años, si es que ha habido eventos atípicos que los hayan impactado, pero ya aterrizado en empresas en particular. Y teniendo todo este contexto es cuando ahora sí podemos proyectar, porque ya tenemos una comprensión de la industria o sector en el que se va a aplicar o que se aplica, del contexto económico en el que se desarrolla y si es que tenemos información financiera para tener como punto de partida. De ahí es que podemos llevar a cabo proyecciones, estimaciones. Y este definitivamente es un punto que tiene su lado subjetivo, sin duda alguna. Si alguien llega y les dice que una evaluación es totalmente objetiva, yo ahí opino diferente. Creo que sí tiene un componente subjetivo, pero que está sustentado en temas objetivos. ¿A qué me refiero? Cuando proyectamos, no es lo mismo poder aplicar una tecnología, una propiedad intelectual en una determinada empresa. El beneficio económico que le va a generar a esa empresa tiene que ver con el contexto, con los objetivos que tiene la empresa, con las necesidades que busca satisfacer. Y esos puntos van a ser muy diferentes a los de otra empresa, a los de otra institución en otro contexto. Entonces, todo eso lo debemos de tomar en consideración para poder llevar a cabo esas proyecciones que reflejen el potencial beneficio económico a futuro de esa situación en particular y que lo que nos esté proyectando es una realidad que no podemos asegurar que vaya a suceder porque no tenemos la certeza de que el día de mañana el contexto económico, la situación de la industria y el sector no vayan a cambiar y que todo lo que analizamos vaya a dar un giro. Pero definitivamente las proyecciones, las estimaciones que llevamos a cabo deben de tener un sustento. Entonces, una vez teniendo el contexto de qué implica evaluar, cuál es la razón de que lo hagamos. Y es que nosotros buscamos que la evaluación sea una herramienta para tomar decisiones. ¿Por qué? Por 3 puntos básicos. Uno, las evaluaciones están hechas por un tercero, por un perito evaluador que es independiente, que no tiene conflicto de intereses con ninguna de las dos partes. No debe de ser juez ni parte, y de ahí que su expertise deba de plasmarse de la forma más profesional para reflejar esta realidad que les comento. Segundo punto, debe de estar debidamente fundamentada. ¿Qué me refiero? Les mencioné que hay componentes objetivos y componentes subjetivos al llevar a cabo un proyecto de evaluación, pero lo que sí existe de manera internacionalmente aceptada son enfoques y metodologías para evaluar. Rapidísimo les platico. Existen 3 enfoques de evaluación que internacionalmente son aceptados, que es enfoque de costos, de mercado y de ingresos. Mercado es comparativo de mercado, de ingresos es de capitalización de rentas de beneficios históricos. Dentro de estos enfoques existen metodologías, una serie de metodologías que unas son más y otras menos adecuadas para evaluar propiedad intelectual o activos intangibles en específico.
Y aquí es donde juega un papel muy relevante el expertise del evaluador, del perito evaluador, porque es la persona que con base en todos los años, en todos los proyectos que se han llevado a cabo, tiene la capacidad de poder decidir en cada situación en específico cuál es el enfoque primeramente más adecuado y dentro de ese enfoque, cuál es la metodología que mejor se ajusta al activo intangible, a la propiedad intelectual en cuestión. Y finalmente, tercer punto, debe de plasmar el potencial a futuro del activo. Es decir, debe de reflejar esa capacidad de generar beneficios económicos hacia adelante. Y esto lo reitero mucho porque cuando tenemos conversaciones con personas interesadas en llevar a cabo estos proyectos de evaluación, en muchas ocasiones nos dicen, oye, es que hoy vendemos esto, hoy hacemos esto, hoy nos reduce costos, hoy nos reduce gastos. Estoy de acuerdo, pero lo que estamos buscando no es el hoy. Estamos buscando determinar el potencial a futuro conociéndolo el día de hoy, pero no nos estamos limitando al día 28 de noviembre del 2024, sino que estamos comprendiendo hacia atrás, viendo el presente, pero estamos estimando ese potencial a futuro. Por eso la evaluación nos invita a voltear hacia adelante. Y ese valor que determinamos se conoce como valor justo de mercado. Como les digo, no es un valor que yo te pueda asegurar, ese es y es inamovible, pero es el valor que se obtiene con base en un fundamento, con base en metodologías, con base en todo un proceso y una expertise, y por eso se le conoce como valor justo de mercado, porque es el valor en el que se pudieran llegar a acuerdos, tomar decisiones, realizar transacciones, en donde para ambas partes sea algo justo, precisamente. ¿Qué no es evaluar? También quiero mencionar eso. En ocasiones llegan y nos dicen, oye, pues es que a mí me dijeron que agarre nada más las ventas que estimamos y las multipliquemos por 5 y ese es el valor del activo intangible, ese es el valor de la propiedad intelectual. Todas esas se conocen como rule of thumb o reglas de pulgar y en algún momento se crearon las reglas de pulgar y se crearon, como les mencionaba, en un contexto económico en específico, en un espacio de tiempo en específico, en un sector en particular. Es decir, eran muy precisos para situaciones muy precisas. De ahí que no son trasladables a cualquier espacio de tiempo. Es decir, si una regla del pulgar se generó en 1984, evidentemente no es trasladable para el año 2000, 2015, 2024, porque las condiciones económicas son muy diferentes y la manera en la que ha evolucionado esa industria, aunque sea la misma industria, el mismo sector, ha cambiado. Entonces, no son trasladables. De ahí que las reglas de pulgar, el decir voy a multiplicar por 5, por 4, por 20, por 14, no es la mejor manera de abordarlo porque esas se crearon en un momento histórico, específico, particular, en donde fueron útiles, pero no las podemos utilizar indiscriminadamente para todo. ¿Qué no es evaluar? Que te digan que en 2 días te van a tener un proyecto de evaluación listo. Con todo lo que les he platicado, con todo lo que se tiene que investigar, analizar, evaluar, no se puede tener un proyecto de evaluación listo en 2 días. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo minucioso, es un trabajo complejo que requiere el expertise de diferentes áreas y 2 días no es tiempo suficiente, definitivamente. ¿Qué no es evaluar? Agarrar un formato de Excel y completar una tabla, meter datos en modelos predeterminados y esperar que eso me arroje simplemente un valor. Cada activo intangible, cada propiedad intelectual es única y no podemos generalizar que para evaluar A va a ser de la misma manera que para evaluar B. Claro que existen lineamientos generales, claro que existen bases, como les comentaba, existen enfoques, metodologías, pero no podemos pensar que un mismo modelo es aplicable para todos. Y finalmente, tampoco es evaluar, decir a ojo de buen cubero o porque yo lo creé por amor a mi creación, a mi activo intangible, a mi compañía, porque también evaluamos empresas. Eso no es evaluar. Ahí entra en juego sentimientos, entra en juego el esfuerzo que llevé a cabo, todo lo que yo invertí, pero no necesariamente guarda una relación directa con el beneficio económico que genera. Entiendo que se pueda
razonar de esa manera, pero eso definitivamente no es una evaluación y no sirve como una herramienta para la toma de decisiones. Y bueno, después de todo esto me pueden decir, bueno, ¿y entonces qué es evaluar? O sea, todo lo que nos has comentado, que qué implica, qué no es, pero qué sí es evaluar. Hay personas que dicen que es una ciencia. Yo no concuerdo tanto con eso porque no es una ciencia en donde tengamos exactitudes. Como les digo, no es algo trasladable, un modelo para todos. Hay un componente subjetivo. Entonces, creo que no encuadra bien en esa definición. Un arte, creo que tampoco. Sí tiene que ver con un proceso en donde hay elementos subjetivos, pero no surge tal cual la evaluación de un proceso creativo como tal. Entonces, creo que tampoco encuadra allí. Hay quienes, bueno, un hobby no, definitivamente no creo que sea. Creo que implica más que un simple gusto por hacer las cosas. Claro que es un proceso que se disfruta, pero implica también conocimiento, preparación y expertise. Hay quienes también mencionan que es un oficio, porque definitivamente la evaluación, mientras más y más se practique, más se lleve a cabo, se van adquiriendo esa capacidad de poder identificar puntos finos que son muy importantes en la evaluación. Entonces, la práctica definitivamente juega un papel muy relevante. Yo que considero que es la evaluación, para mí es una combinación de múltiples habilidades y áreas de conocimiento que se conjugan para poder dar un resultado, para poder determinar este potencial a futuro. ¿Por qué creo que es así? Porque ¿de qué se debe de tener conocimiento? Uno, de área financiera, contable y legal, es básico. Ese es como el punto de partida. Si no hay conocimiento de esas áreas, es muy difícil poder llevar un proceso de evaluación que sea fidedigno. Entonces ahí digamos que tenemos una parte del camino recorrido. Pero también, como les decía, se debe de tener un conocimiento del panorama económico, tanto a nivel local como internacional. Y no es de que hoy me siente a leer, a ver cómo están las cosas, sino que se debe de tener ese entendimiento constantemente, ver qué está sucediendo, mantenerse al día y no solo en las fechas recientes, sino desde el contexto histórico para entender cómo ha ido evolucionando. Entonces es un constante estar actualizándome en cómo está evolucionando el panorama económico y no solo en mi país, sino fuera de nuestro país, porque lo que ocurre fuera también impacta adentro. Entonces ahí ya le avanzamos otro cachito. Pero también debemos de tener ese conocimiento en los diferentes sectores económicos. Y como les mencionaba, no es de ahorita. Claro que no podemos tener un conocimiento de todos los sectores económicos, pero sí estamos al tanto de qué está sucediendo, a quién le está yendo bien, a quién no le está yendo bien, qué está en auge, qué está en tendencia, qué es lo que está sucediendo de igual manera en nuestro país como afuera, porque todo impacta. Pareciera que no, pero lo que sucede fuera de nuestros países también impacta localmente. Entonces, como conclusión, ¿yo qué les puedo comentar? La evaluación es un proceso que es complejo, que va a combinar diferentes conocimientos que sí son técnicos, definitivamente, como les decía, conocer sobre aspectos financieros, contables, legales, pero también con la experiencia del perito. Esos puntos finos que se pueden ir identificando con el paso del tiempo, con la práctica, con haber llevado esos proyectos de evaluación en donde te encuentras empresas, situaciones diferentes, aplicaciones diversas y que eso definitivamente va sumando hacia el futuro. Y el proceso de evaluación, finalmente, lo que se busca es que refleje el potencial del activo del que estamos hablando para generar beneficios económicos a futuro. Es decir, valúas, obtienes un valor, valga la redundancia. Y quiero que eso sí quede bien claro para que no lleguen y les digan, este es el precio y que crean que son términos intercambiables. Eso es algo que me encantaría que se lo llevaran porque es un punto fundamental. ¿Y esto qué nos va a permitir? Que el día de mañana, si se lleva a cabo una evaluación que esté debidamente fundamentada, que tenga todo este expertise por detrás,
que realmente esté reflejando el potencial de esa aplicación del activo intangible en diferentes ámbitos de esa propiedad intelectual, se van a lograr mejores acuerdos. Porque por una parte, el empresario va a tener bien claro cuál va a ser el beneficio económico, que eso, nos guste o no, es algo que necesitan saber los empresarios. ¿Cómo va a obtener ese beneficio? ¿Cómo mi inversión me va a redituar más de lo que me está costando? Y por otro lado, tenemos al científico que si se reconoce el trabajo que está llevando a cabo, si realmente se le dice, mira, todo lo que tú hiciste, esta patente que tú generaste, este modelo de utilidad, esta propiedad intelectual va a tener esta aplicación, le va a beneficiar de esta manera al empresario y por lo tanto a ti te va a redituar también de esta manera, porque está permitiendo que una empresa avance, que una empresa sea más rentable, que una empresa sea más productiva. Y creo que este es el camino para que realmente se pueda promover esa transferencia de tecnología y que se pueda seguir incentivando la innovación. Pues les agradezco muchísimo que se tomen el tiempo para estar aquí con nosotros. Si tienen alguna duda, con todo gusto, aquí estoy atenta y pues espero que sea una información de su interés y que les sirva en su quehacer profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina. Sí, realmente esta información para nosotros es muy importante y más que estamos en el ecosistema, realmente es un tema que es muy amplio, que a veces nos queda un poquito corto porque nos gustaría, como es ahorita, de pronto especificar en cosas más detalladas, pero que realmente para nosotros es muy valioso y más que pues nosotros estamos desde el tema de la innovación, de la tecnología, de todo este ecosistema que de alguna manera necesita regular todo el tema de la propiedad intelectual. Entonces, yo no sé por ahí si alguien tiene alguna preguntita, va a levantar la mano. Bueno, por ahí Cristian tiene una pregunta. Y luego Andrea. Ujú. Hola, muchas gracias por la presentación. Quería hacer un par de preguntas, slash comentarios. A mí me tocó trabajar varios años en un estudio acá en Chile relacionado con propiedad intelectual y estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantean los colegas y los felicito por la presentación tan clara. Quería comentarles, porque esta presentación de alguna manera responde, como yo lo veo, desde I+D, cuando tú estás desarrollando algo para solucionar y estás generando toda la solución. Hay elementos que a veces son más complejos y yo puede que no haya entendido bien en la explicación, que tiene que ver cuando en un proyecto tú aportas propiedad intelectual de base, luego tú tienes incrementos de propiedad intelectual entre las partes y además tú puedes generar una nueva propiedad intelectual o propiedad industrial. Entonces ahí me gustaría saber cuál es su enfoque desde esa perspectiva. Yo lo pregunto porque Fraunhofer, nosotros no somos una universidad, sino que somos un centro tecnológico, entonces es muy habitual que cuando vamos a colaborar con algún partner, ellos ya cuenten con su propiedad intelectual, nosotros también ponemos propiedad intelectual al servicio del proyecto y como les digo, ahí hay incrementos sobre esa base que normalmente los contratos dicen, ok, cada uno de esos propiedad intelectual se mantiene en cada una de las partes, pero hay una necesidad de valorar una eventual nueva creación, nueva propiedad intelectual. ¿Cómo ustedes lo han vivido desde su vereda? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Cristian, por la participación. Te lo voy a responder de una manera que a mí me parece muy claro cuando es con un ejemplo. Cuando hablamos de empresas, por ejemplo, cuando hablamos de dos empresas que se van a fusionar, que aquí estamos hablando que cada una de las partes está aportando su know-how, ya su tecnología y se va a generar algo nuevo. Cuando hay esta suma, lo que se busca siempre es que las sumas de las partes, no, más bien la combinación de las partes no sea igual a la suma de las individuales. Es decir, buscamos que exista una sinergia. Entonces, aquí, ¿cómo lo abordamos nosotros? Existe una parte A que está aportando un know-how. Ese know-how tiene un valor, definitivamente. Hoy en día tiene un valor. Y la parte B tiene un know-how también, que ya tiene un valor. Entonces, nosotros podemos determinar de manera independiente cuál es ese potencial que va a estar aportando cada uno. Y al final, nosotros podemos llevar una tercera evaluación en donde puedes conocer cuál es el valor resultante de la suma de las partes, que no suman,
que en realidad es una sinergia, ¿sí? Porque si no existe una sinergia, la realidad es que no existe tanta razón de existir de esa combinación, ¿sí? Porque si las sumas de las partes únicamente nos da lo que cada una pudiera hacer de manera independiente, no existe esa potencialización al estarlas combinando. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Nosotros de manera independiente determinamos qué es lo que va a estar aportando cada uno, como si fuera una empresa A con una empresa B que se va a fusionar. Y finalmente tenemos una empresa D o el nuevo producto, la nueva tecnología que me estás mencionando, que va a tener un nuevo valor, que va a ser mayor que las sumas de los independientes. No sé si me doy a entender y no sé si realmente estoy respondiendo, no sé si capté bien tu pregunta, Cristian. Sí, creo que la captaste bien y sería maravilloso si pudieran compartir algún material de lectura, si es posible, con algunos lineamientos o dinámicas o procedimientos que ustedes consideren que puedan ser compartidos, obviamente. Claro que sí, Muchas con gracias, todo Paulina. gusto. Sí, un placer. Listo, Paulina, muchas gracias. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Andrea Jaramillo. Sí, gracias, Paulina, muchas gracias pues por la presentación y al señor Juan Alberto, pues es como de mucho interés para todos nuestros tipos de organizaciones. Mi pregunta está un poco relacionada, creo, como con la duda de Cristian, pues sabemos que tu presentación está orientada como a esos productos que ya cuentan con una propiedad intelectual y tienen como ese control legal, pero en los casos de los know-how, pues no siempre está como ese control legal para el uso, sino que tiene que ver como con capacidades adquiridas y así como pues hay unas metodologías para esas que ya tienen una propiedad intelectual, si de pronto tienes algunas metodologías o algunas recomendaciones para hacer el cálculo de ese know-how de nuestras organizaciones, para al momento de tener acuerdos o la venta de nuestros servicios, pues también obtener de alguna manera unos valores justos para el mercado en esa oferta que tenemos. Sí, claro que sí, Andrea. Mm, Muchísimas gracias. Gracias a ti. Cuando hablamos de know-how, el know-how, para que lo podamos considerar que es propiedad intelectual, se debe de poder aterrizar en algo. Se debe de poder aterrizar en un proceso, en una metodología, yo sé que quizá no en un producto final, o sea, sí entiendo esa parte, que quizá estamos hablando de un paso anterior en donde no existe un producto como tal. Pero para poderse evaluar realmente debemos de poder identificar en dónde va a tener injerencia, en donde su know-how, cuando ustedes lo aporten a alguien más, ese conocimiento bajo ese contexto, ¿cómo les va a ayudar? No sé si me doy a entender. Si estamos entrando en un proceso, en una metodología que les va a sumar y a ellos les va a permitir hacer algo más, les va a permitir crear algo, les va a permitir eficientar, les va a permitir diferentes cosas, pero se tiene que poder aterrizar. Lo que les quiero transmitir es que las ideas como tal no son valuables. Las ideas como tal no podemos determinar un potencial. Necesitamos poder aterrizar esa idea en, si quieres, un proceso, aunque sea algo simple, pero poder decir, aquí yo aterrizo mi know-how y esta es la manera como yo lo voy a pasar a alguien más para que lo pueda utilizar, cómo yo lo voy a aportar a otra entidad, a otra persona. Debemos de poder aterrizarlo, eso es un punto bien importante. Y de ahí, como les comentaba también, lo tenemos que contextualizar. No es lo mismo que tú pases ese know-how a una persona o a una entidad que tiene la capacidad de aprovecharlo, a otra persona que simplemente lo va a tener, pero no lo va a aprovechar. El valor de ese know-how es diferente, dependiendo de en qué contexto estemos hablando. No sé si me logro dar a entender, Andrea, y si ayuda a responder tu duda. Sí, sí me ayuda en el sentido de que pueden haber transferencias para alguien que realmente no vaya a aprovecharlos inmediatamente y le vea ese valor, o puedan haber unas transferencias, pues a alguien que digamos será más pasivo con ese conocimiento que yo le pueda otorgar. Muy claro, muchas gracias, Paulina. Con gusto. Bueno, el señor Juan Alberto tiene la mano levantada. Sí, gracias. Si quisiera sumar a lo que Paulina señala, de aquí la relevancia que tiene una correcta gestión de propiedad intelectual. Quiere decir esto,
lo que se ha descrito en la respuesta de Paulina y lo que se preguntó, en varios de los elementos que se describieron en esa conversación, podemos encontrar alguna figura de protección intelectual que pudiera entrar para poder generar un marco que permita darle esta visión de valor, de potencial valor, es decir, el know-how que está para formar un proceso distinto o para originar una salida distinta en cualquier ámbito del conocimiento y de su aporte, sí, solo sí podrá ser valorado si es que hay una forma de poder demostrar que realmente estás transformando la realidad presente a un potencial que no se ha dado en tanto que ese know-how hoy te pertenece. Pero para decir que te pertenece y que es original y demás, la propiedad intelectual ayuda mucho. Entonces, evidentemente, solo centrarnos en que uno de los elementos que a las universidades nos causa mucho ruido y complicación es asumir que per se el conocimiento, literalmente por ser esa entidad de conocimiento, tal cual como lo digamos ahora, es ya naturalmente evaluable y transferible. Y no necesariamente es así, requiere algunos procesos que nos puedan mostrar el potencial de aplicabilidad industrial y de transformación del estado actual de las cosas. Entonces, ahí la gestión de propiedad intelectual ayuda muchísimo para darle también elementos al evaluador de que pueda comprender que hay ciertos criterios a los cuales de suyo ya se le puede asignar un valor, la originalidad, un título, un registro, una solicitud, ya parte de una primer posición para poder generar una evaluación, al menos de ese activo intangible que está ahí mostrado. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor Juan Alberto. Ahí también complementó un poquito todo lo que venimos hablando, en este caso las inquietudes que se han presentado. Bueno, ya por ahí no tenemos más preguntas. De antemano, pues le quiero agradecer a toda nuestra red por conectarse tan puntuales. El espacio fue como muy acorde, un tema muy contractual a nuestras organizaciones, igual como Andrea Jaramillo también lo estaba comentando. Entonces, ya que sigue, pues ya lo que sigue es que el 5 de diciembre vamos a tener el conversatorio del Summit, donde vamos a tener al director Jaime Arboleda y la líder de proyectos, Marta Marín, contándonos un poco más de la experiencia. Ahí vamos a tener una parte muy interesante, que se viene para Guaitro el otro año, los que estamos en la red. Entonces, sin más preámbulos, le doy las gracias al señor Juan Alberto González y a la señora Paulina de Torre por acompañarnos en este proceso, brindarnos su conocimiento que para nosotros es muy valioso y claro está, volver a darle la bienvenida, ustedes ya hacen parte de una red, esperamos que podamos dinamizarlo como lo hemos venido haciendo durante este año y pues que el otro año continúe dándose. Entonces, sin más preámbulos, le doy las gracias a todos por conectarse y los invito a los que no lo han hecho, diligencia en el listadito de asistencia. Bueno, muchas gracias y les deseo que tengan una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, que Muchas estén muy gracias. bien. Hasta Chao. luego, chao.